Veíamos la vez pasada, después de leer Eclesiastés 5, del 1 al 3, que ese texto nos habla acerca de lo que significa la verdadera sabiduría en la adoración. Ese texto nos dice, al entrar a la casa de Dios, cuídate de no proferir las palabras del necio. 2 razones, dice el texto, las voy a recordar. La primera razón es que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Dios lo sabe todo, nosotros no. Dios es quien reina, nosotros no. Entonces, quien tiene el derecho de hablar primero por su posición es Dios. Esa es la primera razón. La segunda es que el Señor es sabio y nosotros no. El Señor lo conoce todo, lo sabe todo. Él tiene la sabiduría, le pertenece a Él la sabiduría, y Él es quien tiene la prerrogativa de hablar primero y nosotros escuchar y responder. Entonces, estábamos hablando allí del tema de la sumisión, que adorar a Dios implica someterse a lo que Él dice, implica sujetarse, implica escucharlo a Él primero y responder en consecuencia. Entonces, ¿qué veíamos? Veíamos que a Dios le importa cómo lo adoramos, que contrario a lo que tendemos a pensar hoy en día, de que hay que ser espontáneos en la manera de adorar a Dios le importa cómo lo adoramos. Vimos unos ejemplos, vimos el ejemplo de Nadab y Abiú, 2 sacerdotes del Antiguo Testamento que no siguieron el patrón que Dios les dejó con respecto a la adoración y fueron consumidos. Y Dios dijo, yo me santificaré entre aquellos que se acercan a mí. Es decir, Él se glorificará en la adoración. Por eso las cosas deben hacerse como Él las dijo. Además, vimos entonces que Dios estableció un patrón. Y ahí fue donde quedamos la vez pasada. Voy a repasar brevemente qué vimos que contiene ese patrón, esos elementos que Dios dijo. Dios dijo, básicamente, que en la adoración debe haber lectura y predicación de la palabra. Tiene que haber administración de la Santa Cena. Ya hablamos en alguna ocasión de que estamos en el proceso de involucrarme plenamente para que la Santa Cena quede establecida, ojalá dominicalmente, cada domingo. Lectura de las Escrituras, canto, diezmos, confesión de fe cuando es necesaria, es decir, cuando alguien viene y profesa, llega nuevo del Evangelio y dice, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, la iglesia también debe tener espacio para que la fe se profese. Y por supuesto en el servicio también tiene que haber espacio para confesar los pecados. Dijimos que estos se llaman elementos de la adoración, si lo que la adoración debe tener. Eso es lo que la palabra de Dios dice, un servicio de adoración debe tener estas cosas. En el material que les di la vez pasada, ahí está todo el resumen con las citas bíblicas de lo que la adoración debe contener. Y hablamos de otra cosa, hablamos de las circunstancias. ¿Qué son las circunstancias? Las circunstancias son esos aspectos, esas cosas de la adoración que varían de acuerdo a cada cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos es común que una iglesia tenga un aire acondicionado, porque aquí todos los edificios tienen un aire acondicionado. Poner un ejemplo. Es común que en Estados Unidos al adorar tengamos todo un sistema de sonido, porque aquí es normal que las iglesias estén equipadas con todo el sistema de sonido necesario. Esas son circunstancias. Una iglesia puede tenerlo, puede no tenerlo y no importa. Si lo tiene o no lo tiene, no es importante. Porque después que estén los elementos que la Escritura enseña, la iglesia está adorando a Dios correctamente. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Incluso, si la iglesia tiene un músico o funciona con pistas, eso es una circunstancia. ¿Por qué? Porque el elemento es cantar. Esté el músico guiando o no esté. Eso es una circunstancia, no es un elemento. Ahora, vamos a terminar hoy con ese tema, viendo cómo, porque ya hablamos de los elementos, vamos a hablar ahora del orden, cómo debería estar organizada la adoración. Hemos visto los elementos, pero la pregunta queda, bueno, ¿qué pongo primero, qué pongo después? ¿Por qué esto va primero y por qué esto va de último?
Bueno, la adoración, desde el Antiguo y pasando por el Nuevo Testamento, ha seguido la misma lógica siempre. Es lo que llamaríamos la lógica del Evangelio. ¿Qué es la lógica del Evangelio? La lógica del Evangelio, ya la vimos, creo que tocamos algo de eso en una de las clases. Es básicamente lo siguiente. Consiste, digamos, de estos pasos. Lo primero, ¿quién empieza? ¿De quién es la iniciativa de la salvación? ¿De quién? De Dios. La adoración empieza con un llamado de parte de Dios. Dios llama, Dios convoca. Es lo que usualmente hacemos al leer un salmo. Segundo, Dios nos revela su voluntad. Entonces la adoración contiene lecturas bíblicas. Pero aunque Dios nos llama, nosotros, ya siendo parte del pueblo de Dios, nosotros todavía pecamos. No de la manera de antes, no con una vida entregada al pecado, pero pecamos. ¿Cómo es evidente que todavía pecamos? No hacemos todo lo bueno que deberíamos hacer. Por ejemplo, a veces no llevamos a cabo la acción, pero en el pensamiento pensamos cosas malas, que tenemos que decir, Señor, perdóname por lo que acabo de pensar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer delante de Dios? Si todavía seguimos teniendo esa lucha con el pecado, debemos confesar. Debe estar el elemento de la confesión. El Señor nos perdona, nos lava y nos prepara entonces para que le ofrendemos, que reconozcamos que Él es el dador de las cosas que nosotros tenemos, que llamamos ofrendas y diezmos, y para que lo adoremos escuchando su palabra. Luego de eso, debería venir pero hasta allá abajo no escribo también. Luego que el Señor nos lava, nos perdona, viene el reconocer que Él es quien nos da lo que tenemos. Entonces ofrendamos, diezmamos. Luego de eso viene el elemento de la predicación. Normalmente, antes de la predicación, siempre se incluye la oración pastoral. La oración pastoral es un elemento donde básicamente el ministro o el pastor hace una oración general por toda la congregación. Es como intercede en nombre de la congregación delante de Dios. Viene la predicación, Dios habla a su pueblo, tiene la palabra de ese domingo. Vendría después la Santa Cena, lo dijimos, el pueblo recuerda, Dios le recuerda a su pueblo que está en comunión con ellos y nos despedimos. ¿Cómo esto obedece a la lógica del Evangelio? ¿Cómo esto obedece a la lógica del Evangelio? Dios nos llama por gracia. Dios nos habla. Él nos llama a que confesemos nuestros pecados. Siendo ya aceptados, nos llama a que confesemos nuestros pecados. Él nos dice que lo honremos con sus bienes, como dice el Salmo, con nuestros bienes, como dice el Salmo 96. Él, entonces, a la persona que ha encargado, le encarga que el ministro, que interceda por la congregación, escuchamos su palabra. Escuchamos su palabra. Su palabra tiene un efecto, que lo dice en Efesios 5, su palabra nos lava, renueva nuestros pensamientos, nos purifica
y nos prepara para continuar en la vida cristiana. Y luego Dios nos recuerda que estamos en comunión con Él. Lo que veíamos de la Santa Cena, que lo estudiamos en un sermón hace unas semanas. Y al final nos despide. ¿Cómo nos despide Dios? Nos despide enviándonos al mundo, normalmente con uno de los saludos finales de las cartas: que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, que el amor del Padre, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Es decir, Dios nos llama por gracia, nos lava, nos llama a que le ofrendemos, nos llama a que escuchemos su voz con cuidado, la predicación que tiene para nosotros, nos recuerda que estamos en comunión con Él y nos envía de vuelta al mundo. Vayan. Ese es el sentido, digamos, evangélico de la adoración. Está centrado en el evangelio, en cómo es la relación del evangelio de Dios con nosotros. A ver, yo le pongo un ejemplo. Cuando usted se levanta en las mañanas, ¿usted se levanta con la certeza de que Dios está con usted o usted se levanta dudando de que, ay, Dios no está conmigo? ¿Cómo se levanta usted en las mañanas? O sea, uno se levanta y se levanta dando ¿qué? Gracias. Uno empieza por aquí. La relación de Dios con uno empieza aquí. Uno empieza con la certeza de que le pertenece a Él. Luego uno, pues, sea en la mañana, en la tarde, en la noche, en el tiempo que usted tenga, uno saca un tiempo para tener un devocional, para leer la palabra. Uno confiesa sus pecados de acuerdo a lo que lee. Señor, perdóname porque me falta crecer en fe, perdóname porque no te estoy obedeciendo en esto. Básicamente, la lógica del servicio de adoración es la lógica de nuestra vida cristiana en el Evangelio. Por supuesto, aquí es más completo, más lleno. Nosotros no hacemos esto todos los días. Así completo no hacemos todo esto todos los días. Esto le corresponde al servicio de adoración. Pero nos da la idea de lo que es la vida en el Evangelio. Y así debe ser la adoración. La adoración nos debe dar la idea de cómo es la vida en el Evangelio. Y es más, de acuerdo a cómo adoremos, así será nuestra vida en el Evangelio. Entonces, por eso les digo que la adoración debe centrarse en el Evangelio, tal cual como Dios nos lo entregó y como nosotros lo experimentamos en el día a día. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? Esto tiene algo. Sí. ¿Y los casos en qué disposición tiene? Gracias por comentar. Es que la vez pasada lo hablamos, pero bueno que lo hayas preguntado. Dijimos, el canto es una respuesta. Entonces, Dios nos llama por la palabra. Oramos y cantamos, respondemos. Leemos la palabra. Oramos y respondemos, cantamos. El canto lo que hace es ser la forma en la que el cristiano en el servicio responde a Dios. O sea, Dios habla, nosotros respondemos cantándole. Dios nos hace caer en cuenta de algo en su palabra, por ejemplo, nosotros respondemos cantando. El canto es una respuesta. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que en el servicio el canto siempre está intercalado. Siempre va después de la lectura y la oración. Gracias por la pregunta. Bueno, él decía, ¿cuál es el reto que esto nos ofrece? El reto que esto nos ofrece es precisamente la sumisión. ¿Por qué? Porque desde la caída a nosotros la sumisión nos cuesta. Desde que caímos, el ser humano peca contra Dios, está en rebeldía en contra de Dios y quisiera hacer o quiere hacer su propia voluntad. Entonces, en la adoración siempre estamos recordando, la adoración es un llamado permanente a la sumisión. Que Dios pone la agenda, yo sigo la agenda de Dios. Dios me dice cómo lo hago, yo sigo el patrón que Dios me dio. La adoración tiene eso. Nos somete a Dios, nos sujeta a
el orden que Él ha establecido. Y entonces, volviendo a lo anterior, ¿cuál es la dinámica o cuál es la manera en que Él quiere que vivamos con Él? A la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. O sea, nuestra vida constantemente con Dios es: Dios me recuerda quién soy yo delante de Él por lo que Él ha hecho en Cristo, y entonces me llama a que le escuche, le crea y le obedezca. Entonces eso siempre va a demandar que yo no me ponga en primer lugar, sino que le dé primer lugar a Él y me someta a la agenda, al orden que Él me ha dado. Con eso termino el tema de la vez pasada y arrancamos con un tema hoy. No sé si lo alcanzaremos a ver todo. Y es la comunión en la adoración. La comunión en la adoración. La adoración a Dios resalta algo bien importante, y es la comunión que tenemos los unos con los otros. Resalta dos cosas específicamente, que son las que vamos a ver hoy. Resalta que nosotros estamos separados del mundo, y que nosotros estamos unidos los unos con los otros. Esas dos cosas resaltan la adoración. Resalta nuestra separación del mundo y que estamos unidos unos a otros. La primera idea que quiero tratar es que comúnmente, que se ha hecho cada vez más popular entre muchos cristianos, la idea de que la adoración es algo que yo hago exclusivamente de forma personal, que no hago en iglesia. O sea, yo no necesito la iglesia, yo soy la iglesia. Entonces yo no necesito ni a un ministro, ni a mis hermanos, yo no necesito a nadie, yo adoro solo. El problema es que Dios desde el principio diseñó la adoración para que sí tenga un elemento individual. Cada uno, por supuesto, debe adorar a Dios diariamente, ojalá con su familia también, pero diseñó un elemento que es estar unidos en iglesia. ¿Cómo lo vemos? Por poner un ejemplo, cuando Adán fue creado, ¿qué fue lo que dijo Dios que Adán necesitaba? ¿Una ayuda qué? Idónea. ¿Una ayuda idónea para qué? ¿Qué se hacía en el jardín? Bueno, el jardín se administraba. Adorar a Dios. Se adoraba a Dios en el jardín. En el jardín se adoraba a Dios. En el jardín se adoraba a Dios. Entonces, ¿en qué ayudaba Eva a Adán? ¿En qué era lo que hacían juntos? Una de las cosas que hacían juntos. Adorar. O sea, la adoración no era sola, no era individual. Era una adoración colectiva, en grupo. Sigamos pensando. Otros ejemplos. Cuando Dios llama a Abraham, que Él le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y le da una promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esa promesa era pensando solamente en él, o tenía un alcance hacia muchas personas. En ti serán benditas, ¿qué? Exacto. No es una promesa pensada, no, es que es una promesa para Abraham, solo para Abraham y Dios. Era una promesa para mucha gente. Otro pasaje que ya vimos en estas clases: cuando Dios liberta a Israel de Egipto, a todo el pueblo de Israel,
¿Qué dijo Dios que Israel iba a hacer en el monte? Adorarlo. Entonces, la adoración es algo que ocurre en comunión, es algo que ocurre en comunidad, no es algo que ocurre solo. Vuelvo y repito, la palabra habla de nuestra adoración individual y es algo que debemos cultivar. La palabra habla de la adoración familiar y es algo que debemos cultivar. Pero ni la adoración individual ni la adoración familiar excluyen o dejan de lado la adoración como iglesia. No es lo uno o lo otro, es lo uno y lo otro. Todo junto, todo junto. Entonces, aquí hay dos elementos importantes que ocurren en la adoración. Lo que les decía. Primero, la adoración nos recuerda como iglesia que estamos separados del mundo. Es normal que que a la iglesia asistan eventualmente personas que no han creído. Sí, y asisten, y escuchan, y creen. Pero, ¿qué es lo más común de encontrar en la iglesia? ¿Quiénes son los que se reúnen en la iglesia? Los creyentes, los hijos de Dios. Hay incrédulos que visitan, sí, y escuchan. Y si Dios les concede el arrepentimiento, creen. Pero ¿quiénes son los que visitan? Los creyentes. Son los que van a la iglesia. ¿Por qué? ¿Para quién fue hecha la iglesia? Para los creyentes. Para los creyentes. Miren, la iglesia no es la que se acomoda al incrédulo para que se quede. Es Dios quien trae al incrédulo para que se una a la iglesia. Así es como ocurre. Un ejemplo del Antiguo Testamento. Dios no le decía a Israel, dejen de circuncidarse, por ponerles un ejemplo, para que entonces los paganos vengan a Israel. No. El que quiera unirse a Israel, que crea y se circuncide. Era al revés. Que crea y se circuncide. Era al revés el asunto. Entonces, la iglesia es la comunidad de Dios, el pueblo de Dios, y el que se quiere, el que visita, bienvenido sea, escuche, guste, como dice Hebreos, los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos 6, pero, ante todo, la preocupación de la iglesia siempre será equipar y fortalecer a los creyentes. Los incrédulos vendrán, como dice en la palabra. Todos aquellos que están ordenados para vida eterna vendrán. Sí. Y hay otros espacios para alcanzar los incrédulos. El evangelismo, sea explosivo o sea personal, es el espacio para tratar con ellos y alcanzarlos. Pero la adoración está diseñada para equipar, edificar y fortalecer a los creyentes. No hay que confundir las cosas, no hay que mezclarlas. Son dos cosas diferentes. Un incrédulo puede venir al escuchar, sí, y creer al escuchar aquí por primera vez sentado, sí. Claro, puede pasar. Y pasa. Pero la iglesia no se debe acomodar ni bajar sus estándares para que los incrédulos se queden. No es como Dios lo diseñó. Entonces, la iglesia, ante todo, nos recuerda a nosotros que estamos separados del mundo. Con mundo no quiero decir del planeta Tierra, porque evidentemente vivimos en el planeta Tierra y este edificio está funcionando en el planeta Tierra. Con mundo no me refiero al planeta Tierra. Con mundo me refiero a ese reino de maldad, de pecado, en el que Satanás gobierna. La iglesia está separada de ese gobierno de pecado y de maldad. La iglesia ya no pertenece a ese reino de maldad. Como dicen Colosenses, la iglesia ha sido pasada, los creyentes han sido pasados de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia ya no está ahí, está separada. Entonces, la adoración está hecha precisamente para que los hijos de Dios, que ya han sido separados de las tinieblas,
se deleiten en ella y crezcan por medio de ella. Para eso está hecha la adoración. Puede haber un temor muy común. Es que si la adoración se conserva así como la Biblia enseña, entonces los incrédulos no nos van a querer, se van a ir, nos van a rechazar. Esa es la idea. ¿A qué me refiero con que esa es la idea? A que el Señor Jesús dijo, si a mí me rechazaron, a ustedes los van a rechazar. El Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús nos fue muy claro con nosotros en eso, en que eso va a pasar. También es cierto que Él atrae, pero ¿quién es el que atrae? Él. Él atrae. Él atrae. Él trata con las personas. Él trata con las personas. Él prepara a las personas para que sus oídos sean abiertos y vengan y crean. Pero la iglesia no debe buscar adaptarse al mundo para ganar aceptación. No es la forma que Dios diseñó. Entonces, si un incrédulo llega, miren, la situación del incrédulo es difícil y hay que entenderla. Entenderla no para rebajar el estándar, pero hay que entender esto. Nosotros cuando venimos a adorar a Dios, lo hacemos movidos por el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Es decir, venimos a Dios como nuestro Padre en Cristo Jesús. Cuando el incrédulo viene, tiene frente a Dios como juez. A nosotros Dios nos habla, llevándonos a reconocer nuestro pecado, por ejemplo. Hablemos de ese tema. Y nosotros venimos arrepentidos, pero confiados en que tenemos un Padre y que tenemos a Cristo como provisión para nuestros pecados. Tenemos perdón en Cristo, pero el incrédulo viene, escucha sobre su pecado y no tiene a Cristo. Al único que tiene de frente es un juez que le está diciendo, esto hiciste mal. Por eso, no les extrañe que los incrédulos vengan y salgan chocados. No les extrañe que eso pase. Así como tampoco nos debe extrañar que Dios ya venga tratando con una persona y cuando escuche, vea el perdón que tanto había anhelado. Pero eso es algo que se le debe dejar a Dios en su trato con las personas. Nosotros no somos los que nos metemos ahí. Dios va tratando con la gente. Entonces, nosotros venimos a adorar. Dios nos recuerda que somos su pueblo, que somos su iglesia, que estamos separados del mundo. Y Él entonces obra utilizando la adoración, ¿para qué? Para edificarnos, para fortalecernos como creyentes, para santificarnos. Vuelvo al mismo ejemplo. El Señor nos muestra nuestro pecado, nos arrepentimos, nos lleva al arrepentimiento y en los creyentes eso va a funcionar para que crezcan, para que sean más diligentes, para que no traten de cometer el mismo pecado. O sea, al creyente, al final de cuentas, el servicio, ¿qué es lo que hace? Lo fortalece. El Espíritu Santo obra para fortalecerlo. Ahora, lo segundo que tocamos acá es el tema de que estamos unidos los unos a los otros. Estar separados del mundo no es todo. Nosotros somos separados, pero para estar en comunión. Para estar en comunión los unos con los otros. Para eso somos separados. Es decir, no es solo que hayan aquí 20 personas, cada uno adorando a Dios a su manera, cada uno orando, siguiendo el servicio y todos se fueron.
y se fueron todos y no hay comunión, no hay relación. No, Dios no solamente nos separa, Él nos separa para estar juntos. Él nos separa para estar juntos, para estar unidos los unos a los otros. Y entonces, ¿cómo ocurre esa unidad? Hay dos metáforas que utiliza la Escritura: cuerpo y templo. La metáfora del cuerpo y la metáfora del templo. Y las dos nos ayudan a entender cómo es que Dios nos une. Empecemos con la metáfora del cuerpo. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el fruto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Ok, aquí Pablo hace todo el recorrido de lo que estamos diciendo. Por las misericordias de Dios que hemos recibido, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No se adapten a este mundo. Nos está hablando ahí en todo ese tema de la separación. Y luego dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo, Pablo está hablando de la posición que él tiene como apóstol allí de la iglesia. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Ahora, con respecto a qué está diciendo eso, sigamos leyendo. Sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes han gozado de la misericordia de Dios. Han sido separados del mundo. Por la gracia que me ha sido dada, voy a poner de otra forma, por la función que yo tengo en el cuerpo de Cristo, lo que está diciendo Pablo, por la función que yo tengo en el cuerpo de Cristo, le pido a cada uno que no piense más de sí mismo. Ahora uno dice, oiga, sí hay que ser humilde. No, pero Pablo no está hablando aquí de la humildad. Pablo lo que está hablando acá es, recuerden, aquí viene de la humildad de la que está hablando Pablo. Recuerden que ustedes son parte de un cuerpo. Recuerden que ustedes son parte de un cuerpo, miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Es decir, miren cómo Pablo une las dos ideas. Ustedes han sido separados del mundo por la misericordia de Dios para estar unidos como cuerpo los unos con los otros. ¿Y cómo funciona un cuerpo? Bueno, 1 Corintios 12 es el pasaje que mejor aborda toda esa dinámica del cuerpo. Pero para resumirlo, un cuerpo tiene muchos órganos, muchos miembros. Tiene un ojo, tiene ojos, tiene oídos, tiene boca, tiene nariz, tiene manos, pies. Dos preguntas. ¿Será que el cuerpo humano es cuerpo? O bueno, ¿es un cuerpo en la plenitud de lo que debe ser si le falta un órgano?
No. Lo normal es que el cuerpo tenga sus órganos completos. Segundo, ¿será que todos los órganos del cuerpo humano funcionan igual? No, cada uno tiene su propia función. Cada uno tiene su función. Entonces, cuando Dios nos llama a que nos unamos los unos a los otros como cuerpo, Dios está anticipando de antemano que vamos a ser diferentes. O sea, Dios lo da por hecho. Ustedes van a ser diferentes, ustedes son diferentes. Juan en su primera carta le habla a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Por ejemplo, Pablo en estas cartas habla de cada uno ocupando una posición en el cuerpo. Somos diferentes, tenemos habilidades diferentes, tenemos dones para poner en funcionamiento del cuerpo de Cristo diferentes. Cada uno. Pero el punto viene a ser en que unidos somos cuerpo, no separados, unidos, actuando en coordinación. Imagínense usted, siguiendo en el ejemplo del cuerpo, que la mano no se pudiese coordinar con el cerebro, que la mano fuese independiente, que el cerebro no pudiese controlar la mano. Sería desastroso. Que las dos piernas no pudiesen coordinarse juntas. ¿Cómo camina una persona? Entonces, nuestra unión en la Escritura está simbolizada en primer lugar como un cuerpo. Teniendo en cuenta esto, hemos recibido todo, la misma gracia. Todos hemos recibido la misma gracia en Cristo Jesús. Ojo con eso. Y quiero profundizar y ser claro en eso. Vamos a primera de Juan capítulo 2. No es que el pastor tenga una gracia mayor a los demás. Allí dice: en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él, aquí Él, del que viene hablando, es Cristo. La unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como esa unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. ¿De qué unción viene hablando aquí el apóstol Juan? ¿Cómo se ungía en el Antiguo Testamento? ¿Con qué se ungía más bien en el Antiguo Testamento a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes? ¿Qué se les echaba? Aceite, exactamente, se les echaba aceite de oliva. ¿Y ese aceite de oliva qué representaba? Representaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo equipando a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes para hacer su tarea. Ahora, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Que todos los creyentes hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que está diciendo. Todos hemos recibido la unción del Espíritu. Y esa unción permanece en nosotros. Entonces, ¿el pastor aquí es el único ungido? Usted es ungida, usted es ungida, usted es ungida, usted es ungida, usted es ungida y el hermano aquí es ungido por Dios. Todos son ungidos. La misma unción, la misma gracia, diferentes dones. Eso es lo que enseña la palabra. Sí, en el Antiguo Testamento era diferente. Unos tenían una unción para ser reyes, otros tenían la unción del sacerdocio, otros tenían la unción de la profecía. A veces habían algunos que tenían dos a la vez. Por ejemplo, Ezequiel era sacerdote y era profeta. David era rey y fue profeta y ejerció incluso como sacerdote en una ocasión, pero estaba más que todo separado. Pero ahora, como iglesia del Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es la misma gracia, la misma unción. ¿La unción de quién? De Cristo. Cristo, que es profeta, sacerdote y rey,
la unción de Cristo sobre cada creyente, y cada uno tiene diferentes dones que pone en funcionamiento. Cada uno tiene dones que pone en funcionamiento. Entonces, al congregarnos, recordamos que estamos unidos los unos a los otros como un cuerpo. La misma gracia de Dios, el mismo Espíritu, manifestado en dones diversos, diferentes. Segundo ejemplo, el templo. El segundo ejemplo es el templo. Acompáñenme a Efesios 2, verso 22. 2, verso 19 al 22. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en que todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ok, miren la imagen. Ya no somos extranjeros, ya no somos no israelitas, somos parte del pueblo de Dios ahora. Y está poniendo Pablo aquí la imagen de un templo. Pasa de la imagen de ser ciudadano a la imagen de un templo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el fundamento del templo? Verso 20. Están edificados sobre el fundamento. Ok, ¿cuál es la base? El fundamento de los apóstoles y los profetas. Ahora les pregunto, ¿dónde encontramos ese fundamento de los apóstoles y los profetas? De lo que los apóstoles y profetas enseñaron. La palabra de Dios. Ahí está. Toda la doctrina que recibimos de los apóstoles y los profetas está en la palabra de Dios. Y pregunta de paso, ¿uno puede volver a echar un fundamento de un edificio? Es decir, aquí tenemos esta iglesia. Le echaron el fundamento para construirla. ¿Será que ya después, bueno, sigue, en el ejemplo de Pablo sigue en construcción el templo, pero sirve para lo que quiero decir? ¿Será que después de construida se puede volver a echar el fundamento? ¿El fundamento cuántas veces se echa en un edificio? Una sola vez. En este edificio llamado Templo de Dios, el fundamento ya está echado, que es la doctrina de la palabra de Dios que los apóstoles y los profetas nos enseñaron. ¿Los apóstoles dónde? Nuevo Testamento. Los profetas, Antiguo Testamento. El fundamento ya está echado. Bueno, pero ese edificio también tiene una piedra angular, que es la que soporta toda la construcción del edificio. ¿Quién es la piedra angular según este ejemplo? Cristo Jesús es la piedra angular. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esos ladrillitos, pongamos un ejemplo con ladrillos, de piedras, en aquel tiempo eran piedras, que se van poniendo en el edificio. Esos somos nosotros. ¿Para hacer qué? Dice al final, morada de Dios en el Espíritu. ¿Para hacer qué? Un templo. Eso es lo que quiere decir. Para hacer un templo, donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, cuando venimos a adorar, recordamos esa verdad, que tenemos un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La palabra de Dios. Que tenemos una piedra angular sobre la cual crecemos. Cristo Jesús. Que crecemos como piedras. Vamos siendo edificados como piedras en ese edificio. Los creyentes. Nos recuerda que juntos somos la morada de Dios en el Espíritu, templo de Dios. Ahora, eso no quiere decir que la palabra no diga que cada creyente individualmente es templo de Dios. También lo dice. Enseña que cada uno es morada del Espíritu Santo. La palabra también enseña eso. Pero la palabra nos está diciendo que cuando hablamos de la adoración, nosotros juntos formamos el templo, donde se adoraba
¿Dónde estaba restringida la adoración de Dios en el Antiguo Testamento? Lo vimos en el Sermón de Ruth, en el primero. En el tabernáculo, en el templo. Allí estaba, concentrada. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol? Donde hay una iglesia, allí está el templo de Dios. Allí está el templo de Dios. Está el fundamento, que es la palabra. Está la piedra angular, que es Cristo Jesús. Están las piedras de ese templo, que son los creyentes. Entonces, cuerpo y templo son las dos imágenes más comunes del Nuevo Testamento para hablarnos de que en la adoración estamos en comunión los unos con los otros. Que estamos en comunión los unos con los otros. Y, por supuesto, al estar juntos, las dos cosas nos recuerdan dos aspectos importantes. El templo nos recuerda que la unidad, que el Espíritu mora en nosotros, eso nos recuerda la imagen del templo, que estamos unidos, que hay un fundamento, que el Espíritu mora en nosotros. La imagen del cuerpo nos recuerda que aunque seamos muchos, aunque seamos diversos, tenemos la misma gracia y estamos unidos a nuestra cabeza, que es Cristo Jesús. Me queda una pequeña porción de esta parte que la veremos a la próxima. Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna pregunta con respecto a esta lección. Si no, pues entonces vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por recordarnos esta importante verdad en esta mañana, por llevarnos a ver, Señor, lo importante que es la comunión los unos con los otros, que para eso diseñaste la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes ahora que vamos a adorar y que al hacerlo precisamente recordemos que somos cuerpo y templo tuyo. Te lo rogamos, Señor. Amén.